Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez Cifuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más. Hoy, miércoles, día 16 de noviembre, son las 10 menos 5, faltan 5 minutos para las 10 y hoy empieza Getafe Despierta, en una mañana que en Getafe Radio vamos a tener muy movidita, ¿eh? Hoy esta mañana tenéis 3 horas para disfrutar de radio, porque bueno, se incorporan 2 nuevos programas a la parrilla de Getafe Radio y lo vais a tener luego a las 11 y a las 12, pero bueno, eso os lo voy adelantando luego al final. Hoy empezamos la tertulia, pues nada, 5 minutos antes para contaros y para poder disfrutar de esa hora haciendo radio con nuestros tertulianos. Hoy en Getafe, en estos días sabéis que hemos tenido muchos temas además que ha sido repetitivo, pero me parecía que era interesante empezar el programa y abrir la tertulia con una serie de noticias que a mi juicio, a mi modesto entender, están entrelazadas, ¿eh? Lo hemos publicado en redes sociales, lo publicamos ayer en Twitter, ayer pudisteis escuchar aquí las palabras de Silvia, la mamá de Iván. Sabéis que este viernes hay una concentración a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, en condena o en repulsa a esa paliza, a ese choque que tuvieron estos jóvenes, este acoso de un grupo de muchachos de Getafe que tuvo contra otro grupo de muchachos. Si habéis escuchado la entrevista con Silvia, si no, la tenéis en la web, en getaferadio.com, donde os cuenta cómo sucedieron todos los hechos. El Ayuntamiento ha tomado medidas, ha incrementado la seguridad en los centros escolares en este asunto. Además, esta noticia, a mi juicio, ninguna seguro que tiene nada que ver, pero creo que todas están un poco relacionadas y creo que de ahí donde tenemos que plantear la tertulia. Con otra noticia que también se publicaba en estos días, publicaba en este caso el periódico de Getafe, esa detención de un pandillero, de un líder de una de estas bandas que se llama Dominican Don't Play, creo que es exactamente el nombre de esta banda que se hacía en el barrio de La Lóndiga, esta detención. Y creo que siempre salen estos temas de seguridad y muchas veces nuestra sociedad lo relaciona, ¿no? Y creo que en esa red antirrumores es importante. Y además, en estos días sabéis que se va a celebrar la Feria del Empleo, empieza mañana en Getafe, en el Polideportivo Juan de la Cierva. Y creo que al final todos estos temas, seguridad, las relaciones sociales entre los vecinos y por supuesto las situaciones de empleo o desempleo tienen una gran relación. Y creo que al final, en esa crisis que unos dicen que hemos abandonado, otros consideran que seguimos en ella y otros consideran que nunca existió, pues creo que cumple todos los parámetros para que tengamos una buena tertulia entre esa relación entre el trabajo, entre las situaciones sociales que se están dando en muchas familias en Getafe, en esa cuestión, y cómo eso todo afecta a las propias relaciones en la propia sociedad, entre incluso, en este caso, los menores, como ha sido la noticia de estos días. Yo creo que todos estos temas están muy relacionados y serán las noticias que comentaremos hoy en la tertulia. Como siempre, antes de eso, de la tertulia, os dejamos con unos consejos de publicidad. Se acerca la Navidad y con ella llegan los descuentos del Black Friday. El 25, 26 y 27 de noviembre, los comercios y establecimientos hosteleros de Getafe ofrecen descuentos de hasta el 50%. Ahórrate unos euros en tus compras gracias a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe.
Bueno, pues como decía, ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta para arrancar la tertulia que, como siempre, inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez Cifuentes y, siendo miércoles, no podían faltar a su cita nuestros tertulianos de lujo para analizar todo lo que pasa en Getafe y sus alrededores, desde el conocimiento y la experiencia. Como avanzábamos en redes sociales, aunque hoy ya tenemos anunciada alguna de las bajas, os contaré. Me acompañan en el estudio José Valentín. José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días. Mariano Martínez. Mariano, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos falta Pedro, no sabemos qué le ha acontecido, si se incorporará ahora a la tertulia o no. Sí que Jesús Gómez nos ha dicho que se encontraba indispuesto, no se encontraba en condiciones. Sabemos que nos está escuchando. Desde aquí un saludo a Jesús para que se recupere lo antes posible de sus dolencias y que esperemos que esté ahí con nosotros otra vez el miércoles que viene para charlar con nosotros, pues como os decía, de todo lo que pasa y todo lo que sucede en la actualidad de nuestro municipio. Y yo quería abrir, porque además hemos tenido llevamos 2 semanas muy convulsas, pero muy monotemáticas. Hay temas que se han ido repitiendo: la situación en la Getafe, el convenio del Getafe Club de Fútbol, la cuestión del plan Prisma, que también ha sido otra de las disputas, y yo creo que hasta nuestros oyentes tienen que estar cansados de escucharles, ¿eh? Nosotros tenemos algunos oyentes, nos saludaban ahora, nos decíamos que eran muy madrugadores, nos saludaban desde Twitter. Nuestro amigo Juan I nos saludaba, decía que habíamos empezado muy pronto, pero nada, ya os digo que tenemos una mañana muy ajetreada, va a haber muchos programas continuados y entonces, pues tenemos el tiempo acotado. Y yo decía que teníamos esas noticias que yo planteaba, esa cuestión que ha pasado en el Instituto Puigdemont, con este joven de Getafe y esa pandilla que le esperaron, acosaron a sus compañeros y yo creo que más entrar en las noticias, sí que me gustaría que planteáramos el debate, porque creo que aquí lo hemos hablado otras veces, desde un punto de vista global, todas las noticias, más que ir noticia por noticia, porque creo que tienen mucha relación. Es decir, creo que lo he planteado al principio, la relación que existe entre una situación social con nuestros jóvenes, con la situación del desempleo, y creo que condicionado incluso a las propias actuaciones. Damos una de las noticias, se están haciendo dentro del plan de embellecimiento, están arreglando calles, y yo creo que también la Confederación, muchas veces que aquí hemos hablado del urbanismo, también debe ayudar o no a esas relaciones sociales. Yo creo que todo eso está un poco entrelazado y creo que os quería plantear hoy, más que entrar directamente en noticia por noticia, en plantear esto desde un punto de vista global, que muchas veces se pierde la perspectiva. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la policía tome medidas y tome seguridad y se vaya a la puerta de los centros a vigilar posibles incidentes, está muy bien y es loable en este caso la actitud. Además, si habéis escuchado en este caso a los padres de Iván, han agradecido que desde el primer momento la policía, sobre todo la policía local, ha estado apoyando por lo menos la seguridad o las primeras medidas con este tema. Pero creo que evidentemente como sociedad tenemos que ir un paso más allá para que estas cuestiones no se produzcan, y evidentemente se producen dentro de unas condiciones sociales y económicas que se están dando en nuestro municipio y a las que no podemos ponernos de espaldas y quedarnos solo en esas propias medidas. Creo que la cuestión de la otra noticia, la noticia que nos decían que se había sido detenido, uno de los de las jefes de las bandas latinas, creo que vamos a otro de esos temas que hemos hablado muchas veces, esa red antirrumores. Yo me alegro porque en ningún momento se ha hablado, por ejemplo, en este tema de la pandilla que le pegaban al muchacho de la procedencia de nadie. Creo que es interesante que nos quitemos eso, pero claro, si mezclamos las dos noticias, ya vamos a ir siempre poniendo el foco en este caso, además estos tiempos que hemos hablado tanto a nivel internacional con el tema de la inmigración, para que no nos pasen las cosas que nos pasan. Entonces yo quería plantearlo desde ese punto de vista global, no sé qué os parece a vosotros. Quería plantear las noticias desde ese punto porque creo que ir noticia por noticia en este caso, todos vamos a estar de acuerdo en que nos parece bien que la policía, nos parece bien que se detengan a delincuentes, nos parece bien que se haga una feria del empleo y se busquen opciones de trabajo a la gente, pero lo que está claro es que como sociedad estamos fallando en algo cuando no somos capaces de entrelazar todas las noticias para ver realmente dónde está el problema. Se ha incorporado con nosotros Pedro, que no lo había saludado. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Así que no sé quién quiere al juego. Mariano, que además sé que es un tema que tú estás muy sensibilizado por las cuestiones, además del colectivo LGTB, que lleváis mucho tiempo peleando con esto, con el apoyo además de la policía, en este caso de Policía Nacional, porque evidentemente tenemos que ir un paso más allá, ¿no crees? Sí, efectivamente hay que ir un paso más allá y como comentabas, no es una cuestión aislada. El bullying sí existe, no hay duda. En este caso podemos hablar o no hablar de bullying. Hay que tener muy claro que no fue dentro del instituto, sino fuera del instituto. Pero como decías tú, José Luis, aquí estamos hablando de una cuestión social en general, una cuestión social de educación en general. Y yo no me refiero a la educación de simplemente de aprender a sumar o a restar o aprender a leer.
Estamos hablando no de la información, sino de una verdadera formación como personas. Una formación que, claro, también está relacionada con el tema del empleo. Una formación que también está relacionada que si no hay empleo, también qué se hace en esas horas libres. Entonces hay que entender todo en general, como decías, José Luis. La situación que se está viviendo ahora en Getafe, recordemos que son noticias las cosas malas normalmente, esto no es que sea generalizado, no estamos en plan de guerra ni de batalla, ni ni se está pegando a todos los jóvenes, ni están todas las bandas radicadas en Getafe, no, eso son noticias, por suerte, aisladas, pero no las podemos quitar de la situación social que se está viviendo en general. Pero tampoco debemos taparlo, porque no, muchas veces claro, parece que por decir que no es general hay una intención como de taparlo, es decir, la aportación que hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Getafe cuando dice no se ha vuelto a repetir ningún suceso similar desde que la policía está en la puerta del instituto, me parece bien, o sea, como claro. Es un dato objetivo y yo no se lo voy a negar al Ayuntamiento. Y llevábamos quizás 2 o 3 años sin que pasara uno similar también, entonces, pero eso, y no estaba la policía, no nos confundamos, efectivamente, no hay que taparlo, de hecho hay que trabajar con ello, y ¿de qué forma se trabaja con ello? Ahí es la cuestión, ir al fondo del asunto, porque está muy bien que la policía colabore. La policía realmente se vuelca en estos temas cada vez mucho más. Pero, ¿solo vamos a estar si está la policía detrás parándolo? No. Aquí hay un problema de fondo. Hay un problema muy grande de fondo y yo creo que es más de educación que otra cosa. Y de educación, la que se da en el colegio y la que se da en las casas. La violencia muchas veces se extiende por vivencias. No está aislado esto tampoco con otro tema que es central en este mes, la violencia de género. Muchas personas violentas han vivido en casa actos de violencia. Y el problema también está que en este caso se ha llegado a denunciar, pero hay casos que no se denuncian. Hay casos de violencia que no solo la violencia es la violencia física que se produce, que no se denuncian. Y si no se denuncian, como tú dices, no es que se tape, es que no se conoce. Y si no se conoce, no se actúa. Entonces, yo creo que estos casos lo que tienen que hacer es abrirnos una vez más los ojos, darnos cuenta en qué situación estamos para intentar poner un verdadero remedio a la situación. Y el remedio para mí pasa por la educación. Porque claro, los que le estaban pegando, si no recuerdo mal, por lo que he leído, yo no he escuchado el programa de ayer, pues no he podido, pero sí he leído en alguna de las noticias, incluso eran más jóvenes que él en algunos casos. Y esas personas 11 también... años, estamos hablando de 11 años. No estamos hablando... Claro, esas personas están escolarizadas también. Y el otro día, por ejemplo, cuando estuvimos en el marco del Let's Gay Cinema, hicimos sobre el bullying. Era el bullying LGBTI-fóbico, pero es totalmente extensible. Cuando se produce bullying o cuando se produce un acoso, están los acosadores, están los acosados, que son los menos, tanto acosadores como acosados. Pero el resto de la sociedad son testigos de esto. Y la sociedad también debe actuar. Porque si nos quedamos callados como sociedad y no actuamos y no hacemos nada, esto va a seguir produciéndose. Porque somos cómplices silenciosos en muchos casos. Sí. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, porque son las cosas normales y aquí no hay disputas políticas en esto, ¿no? Pero sí quizá dos especies de hay que verlo efectivamente desde el punto de vista global, pero si lo mezclamos todo tampoco hacemos un favor al analizar el problema, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso cuando hemos mezclado empleo, es verdad que el empleo tiene que ver con la delincuencia, pero yo no creo que cuando estamos en un conflicto de niños de 12 años el empleo sea... directo. Hombre, puede ser en el sentido de que venga de un desarraigo familiar porque está en una familia desestructurada. Esa es la relación a la que yo quería llegar. En familias desestructuradas y tal y cual, ¿no? Luego, a mí me parece muy mal, muy mal. No estoy de acuerdo con que tengamos que tener 2 policías en la puerta de cada colegio. Me parece que como llegásemos realmente a esa sociedad, sería terrible, ¿no? O sea, tenemos que intentar, como decir, abordarlo. Ya sé que es muy difícil, decía antes, cuando nos presenta, y se lo agradezco, y siempre engaña a los oyentes. Y digo, estos son los de conocimiento y experiencia. Pues sí, pero personalmente mi conocimiento y experiencia que los tengo... En situaciones con esta no lo tengo nada claro. Es más, a veces pienso como el enemigo, en el sentido de que, por ejemplo, una de las cosas que voy a defender, digo el enemigo en el sentido del orden y de tal, ¿no? Es que hay una cosa que nos falta en la educación, que es la palabra responsabilidad. Es decir,
Las personas tienen que saber que son responsables de sus actos y esa responsabilidad implica que lo que haga va a tener consecuencias para él. Y un problema que sí tenemos si no se aborda, y ya ha habido un conflicto en Sevilla con un niño que también han agredido en Sevilla y que no han echado ni han hecho nada contra los agresores, es que los niños, si desde pequeños ven que lo que vale es la razón de la fuerza y que los actos que hagan no tienen consecuencias, no pasa nada, los niños siguen yendo al colegio, encima dirán, ¡jo, qué bien, qué valientes sois, mira! Entonces eso es terrible, porque va creciendo la espiral de violencia y de falta de ética. Porque y tampoco quiero yo acusar de esto a que se haya quitado la educación para la ciudadanía, porque esas asignaturas muchas veces se dan como quien da una asignatura de historia o de matemáticas, de saber conceptos, pero no de interiorizar que lo importante es la ética. Yo si no, a las personas que estén oyendo, si no lo han leído, les recomendaría vivamente que leyeran sobre todo si tienen chavales de 10, 12 años, el libro de Ética para Amador de Fernando Sabater. El libro es totalmente de la primera página a la última, una joya en temas de educación. Pero hay dos ideas básicas que yo siempre menciono. Una es el tema de que no puedes estar bien con todos y que tienes que ser sincero, y porque si le das la razón a todo el mundo estás engañando o te estás engañando a ti mismo. Lo segundo es la parte de la responsabilidad, es decir, tus actos van a tener una responsabilidad para ti o para otras personas, por lo tanto tienes que abordarlo. Y un tercero que a mí me parece muy interesante, y es que cuando eliges algo, estás renunciando a todo lo demás. Parece que a veces se quiere todo, y todo no puede ser. Si un niño llega con 1 euro a una tienda de caramelos, en cuanto coge un caramelo está renunciando a todos los demás. Entonces, esas ideas muy básicas de responsabilidad, de que la elección tiene unas consecuencias, etcétera, es algo que yo creo que estamos fallando, ¿no? Y efectivamente, estas noticias, hay un historiador, un hombre que yo sigo mucho y me gusta mucho la historia, y que dice: la historia es el relato de los acontecimientos que no tuvieron que pasar. Porque cuando las cosas no pasa lo que tiene que pasar, no es historia, nadie habla de lo cotidiano, se habla de lo que pasó que no tenía que pasar, ¿no? Entonces, estas noticias efectivamente no son noticias, o sea, son noticias precisamente porque no pasan generalmente, como bien habéis dicho, pero sí que efectivamente no hay que taparlas, sino todo lo contrario. Pueden ser síntomas como te sale un granito y que por lo tanto hay que abordarlo. Y yo seguramente voy a adoptar, como hoy no ha venido Jesús, aquí el papel de un defensor del orden y tal, digo que es fundamental que en estas agresiones todo el colegio sepa que esos actos han tenido consecuencias, dentro o fuera del colegio. Porque la convivencia es dentro o fuera del colegio. Y son alumnos de ese colegio, son compañeros de ese colegio. Y es fundamental eso. Y entonces no sé cómo se hace, porque seguro que cada caso es distinto. En un caso es que son dos bandas rivales, en otro es que están abusando de un niño por temas de LGTB o con una niña por temas de machismo y tal. Entonces, sea cual sea, cada caso tiene que analizarse, pero lo fundamental es que lo que subyace luego a los 3 meses de haber pasado ese caso es que los niños del colegio tengan en cuenta que los actos tienen unas responsabilidades y que van a repercutir en los alumnos. Y si hay que cambiarles del colegio, se les cambia. Y si tiene que tener, yo no digo que evidentemente les pongamos a un niño de 12 años, ni de 17, ni a uno de 50 a picar en una cantera, pero que sí tiene que haber responsabilidad en el sentido de que cada uno, los actos de cada persona, tiene que luego apechugar con las consecuencias. Pedro, ¿qué te parece? Pues un poco dándole o intentando darle un concepto global a lo que el director del programa decía, pues a mí me parece que tiene que ver la sociedad y la ciudad. Es decir, la ciudad es el elemento donde vivimos y la sociedad es la que lo ocupan. Entonces, esa situación, pues hace muy poco he vivido una situación en un barrio. Si os dais cuenta, los barrios periféricos son los que más conflictividad tienen. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene menos equipamientos, menos dotaciones, menos lugares de encuentro, menos servicios. Te vas a Margaritas y, por ejemplo, ves un montón de locales cerrados. Ver un local cerrado significa quitar un guardia, una persona, alguien que es un lugar de encuentro de la calle. Por esa calle pasará menos gente y, por lo tanto, estará más sujeta a posibles incrementos de delincuencia. Por lo tanto, el comercio de proximidad, los lugares de encuentro en las calles, los lugares de encuentro en las plazas, el intentar que la sociedad participe de la vida de ese barrio con elementos relacionales. Es decir, un barrio no puede ser solamente la suma de casas, tiene que tener referencias, tiene que tener cercanías, tiene que tener proximidad. Es decir, mire usted, hay una película
película preciosa de Charlot en el que cuando se emborracha no sabe llegar a su casa porque todas las casas son iguales, todas son iguales. Entonces, oiga, mire usted, hay que introducir elementos referenciales. ¿Por qué digo esto? Porque al final, si tú te vas a San Isidro, a Juan de la Cierva, ahora a Molinos o Buenavista, es decir, conforme vas extendiendo el radio de la ciudad, si no haces elementos de referencia, si no haces elementos de proximidad, si no haces elementos de uso de la ciudad. Yo hace muy poco en este mismo programa decía que me gustaría que Getafe fuese 5 días en una, es decir, una ciudad donde se trabaja, una ciudad donde se compra, una ciudad donde se disfruta, una ciudad donde se tiene el ocio o las actividades culturales, en fin, todo, de tal forma que la ciudad se use con absoluta intensidad. Cuando una ciudad se usa es segura. Entonces, no, el problema que es que luego te atacan, que parece que estás atacando. No, estoy dando ideas, estoy dando esto. Cuando veo levantar plazas y volver a hacer las plazas y se hacen lo mismo, o cuando veo que hay... Hace muy poco vi en Facebook que un grupo de vecinos se quejaban y que quitasen de su plaza los bancos porque iban los jóvenes a sentarse ahí y los han quitado. Oiga, mire usted, si usted quita donde los jóvenes se van a juntar y entonces se van a ir a otro sitio. Creo que es el mejor ejemplo porque además en este caso, por ejemplo, por mantener el ejemplo puntual, ha sido en el centro. O sea, aquí ha sido en el centro de Getafe, donde a lo mejor se supone que hay más servicios o más vida, pero es al revés, porque en muchas zonas del centro es una demanda clásica de la Lóndiga. No te la voy a contar a ti, Pedro, porque te la aseguro que eso, sí, no existen espacios recreativos, es decir, que se lo digan al párroco de la iglesia de San Rafael, ¿no? Que se queja, tiene el cartel allí de los balonazos, porque no hay espacios físicos donde poder convivirlo. Creo que lo explicaba aquí un día, hicieron hablando de convivencia, Raquel Alcázar con Hugo Paternina y no me acuerdo quién era, y creo que estaba... Irene Presas por el Partido Popular, y en ese debate se hablaba de eso. Claro, yo entiendo, como a la clase política lo difícil que es conseguir en ese espacio, pero claro, tenemos que, en vez de seguir levantando plazas y levantando calles, y pensar lo mismo. Pensar, sí, para volver a dejarlas igual, y en decorarlas, que siempre suelen quedar muy bonitas, porque como son nuevas siempre son bonitas, pero se acaban deteriorando con los años. Es decir, en buscar espacios donde la gente pueda convivir, y a lo mejor es complicado esa convivencia en ese espacio. Oiga, pues vamos a buscar espacios donde podamos ofrecerles a las distintas generaciones, porque por eso os decía, quería que fuera un programa, es que esta palabra de transversal últimamente pues está tan denostada, pero que fuera muy transversal en todos los conceptos, porque yo creo que tiene todo relación, el urbanismo, con la seguridad, con el empleo, y ahora sí queréis decirlo, pero yo no quería cortarte, Pedro, pero que creo que tiene todas esas relaciones, es decir, ese espacio donde la gente pueda convivir y ir a un paso más, no sé, decía Mariano del tema de la educación, o sea, la educación está bien. O sea, siempre vamos a la educación como formación de seres humanos, y lo apuntaba muy bien, lo explicaba con ese libro que es magnífico. Yo coincido con Valentín de Sabater. Pero la educación, primero, la educación no es la del colegio, ya se la hemos dejado al colegio. La educación está la de las familias, que ahí relacionaba yo el tema del empleo. Es decir, evidentemente las situaciones de precariedad en el empleo, de unos horarios complicados, impiden a la familia en muchos casos darles las soluciones a sus jóvenes cuanto a eso. Pero yo creo que la educación está, la de la familia es fundamental, y creo que es la que de verdad forma a la persona. La del colegio, que también es muy importante, y cuántas veces no hemos hablado aquí de educación, pero luego creo que hay otra educación, y es la de la propia sociedad, desde las administraciones, en cuanto a aportar una serie de valores. Es decir, creo que también hay que resaltar que lo que está pasando ahora no es una cuestión puntual de hoy, porque la sociedad ha evolucionado, no le vamos a echar la culpa hoy si nos importa ni a las tablets, ni a los móviles, ni al siglo XXI. Es decir, esto ha pasado en los 80, en los 50, 60, bueno, las cuestiones distintas, pero me refiero a que esto no es nuevo y que esto ha pasado siempre, y sobre todo cuando hay épocas de crisis por las circunstancias laborales, y aquí pues, seguro que Pedro no lo puede contar. En ese otro programa que hacemos en otro sitio, a eso contaba Pedro, por ejemplo, como cuando él era concejal de juventud, que en las circunstancias de los 80, como en la Casa de la Juventud, pues se encuentran allá gente pinchándose, en la época dura de las drogas, se la encuentran en la Casa de la Juventud. Pues al final, como administración, en una época determinada, también tienes que tomar una serie de medidas contra eso. Puedes acertar, no. Son temas complicados, pero yo quiero que le demos ese tono global, porque no es una cuestión ni de hoy, y va a seguir pasándonos. O sea, por eso creo que es interesante este tipo de reflexiones, porque lo abordemos desde un punto global, que es que parece que eso se nos olvida. Hablamos de convivencia como si fuera el respeto. Cuando hablan de convivencia, hablan del respeto. O sea, no nos molestemos. Pero oiga, es que a lo mejor como sociedad, yo tengo que echarte una mano como sociedad, y eso a lo mejor antes sí pasaba más que ahora. Esa diferencia sí que la veo más yo. Y si en la Plaza de las Margaritas, por ejemplo, quitan los bancos, los jóvenes existen en ese barrio, ¿dónde se van a ir? Más fuera de la ciudad.
no vamos a tener, no un control, sino que no vamos a visualizar sus juegos, sus elementos, sus referencias, sus actitudes. Es decir, si ponemos solamente una canasta, no dos, una canasta de baloncesto, y resulta que porque el balón da en el suelo nos vamos a molestar por la situación, al final los chavales que pueden estar ahí en esa plaza jugando al baloncesto y esto se van a ir a otro sitio porque existen, no sé si me explico. Por lo tanto, quiero decir que los ciudadanos tienen que entender que hay un marco de convivencia y de tolerancia, y como cuando están tocando, los jóvenes siempre han tocado con una guitarra o con lo que sea en unas plazas, es que es el lugar de encuentro. Entonces lo que hay que propiciar es que esas plazas permitan esas actividades integradas en el conjunto del barrio. Es decir, pero haces una calle y lo único que haces es, como mucho, es echar un poco las aceras. Punto. Y a partir de ahí es la misma calle, ¿no? Las calles tienen que tener elementos referenciales. Es muy difícil encontrar salvo las calles peatones, las calles centrales, una calle con bancos. Y a mí me han dicho las personas mayores, yo no llego hasta aquella situación andando hasta el otro banco. Es decir, tienes que propiciar elementos referenciales de uso, de utilización que permita. Y luego las otras son políticas integrales. Acaba de pasar lo de Reus. Es decir, puede pasar aquí. Porque tiene que haber una interrelación entre todo lo que pasa. Y las políticas sociales tienen que tener una relación de todas aquellas personas que tienen pobreza energética. Porque mañana nos puede pasar lo mismo y no puede llegar una multinacional o una empresa nacional y cortarlo por el esto. Tiene que avisar al ayuntamiento, oiga, ¿están dispuestos a pagar las ayudas sociales que pueda llevar esto? ¿Están en condición no sé qué? ¿Podemos hacer un convenio para que antes de cortar haya un aviso al ayuntamiento si entra de ese convenio o de esa capacidad? Esto. Y luego el empleo. Nos hemos quejado aquí en este programa, y ya acabo, pero como ha pedido una acta integral, tiene que ver también el paro con la situación de, oiga, mire usted, hay que hacer prioridades. Cuando digo la baldosa, yo piso una baldosa y a lo mejor se mueve, pero ni siente ni padece, no se queja. A lo mejor puede aguantar 2 años o 3 años esa calle, pero la persona, o el niño que no come, o el niño que no puede ir al colegio, o el niño que no trabaja, sí. Entonces a lo mejor resulta que la prioridad tiene que ser políticas de empleo, porque mire usted, lo de aquello de si le das un pez está muy bien, pero si le enseñas a pescar está mejor. Entonces, a lo mejor resulta que hay que crear, porque también el que trabaja tiene una dignidad, tiene una libertad, tiene una capacidad de decidir por sí mismo, que el que está dependiendo de las ayudas de la administración. Por lo tanto, todo eso... ¿Y cómo se refleja eso luego en la sociedad? Es que claro, muchas veces vamos en el sentido individualista y dicen, no, pues el niño no tiene para comer, no sé qué. Como desgraciadamente vivimos en una sociedad, individualista, incluso egoísta, pues a lo mejor dice, bueno, pues mientras que coma yo... que nosotros hemos visto estos días en las elecciones de Estados Unidos, que creo que ese es uno de los reflejos, de mientras que yo coma está bien. Te lleva al egoísmo colectivo, pero lo que no se dan cuenta es que, el que no se dan cuenta, el que hace esa reflexión es que no es así. Es decir, al final ese niño que, aparte del que coma o no y que a ti te da igual, ¿vale? Por yendo a esa reflexión egoísta, ese niño va a estar en la calle y vas a convivir con él. Y si ese niño pues no puede gozar pues incluso de la responsabilidad que pedía Valentín, es decir, pues si el padre no puede estar porque por sus horarios laborales o por las circunstancias que tiene en casa o la violencia que está viendo, como apuntaba Mariano en el otro caso, eso es un reflejo de la sociedad que te va a afectar a ti, egoísta, que estás pensando en tu casa, qué bien estoy yo, que mi hijo afortunadamente come todos los días y qué bien, y que yo tengo lo mío y allá cada uno que se las apañe. O sea, eso al final es una espiral que te va a repercutir a ti como ciudadano, y muy egoísta que quieras serlo. Y la administración no puede ser reponedora de elementos. Es decir, yo, si de tener una baldosa la pongo. No, mire usted, hay que ver que a partir de... Pero yo digo tres cifras. Sabéis que estoy obsesionado siempre. Dadas por 2 asociaciones que no se puede decir ni que sean comunistas ni que sean no sé qué. Cáritas Diocesanas y Cruz Roja. Cruz Roja, el dato que ha dado son 8.000 familias atendidas a lo largo del 2015. 8.000. El dato de Cáritas Diocesanas, el 28% de las personas mayores están en exclusión y el 34% de los niños también. Españoles. Yo digo, ese 34% de los niños de Getafe o ese 28% de las personas mayores o esas 8.000 familias que han sido atendidas, unas por pobreza energética, otras por pobreza de comer, otras, es decir, pero han sido atendidas 8.000 familias, existen. Oiga, mire usted, claro que está muy bien que Cáritas Diocesana y Cruz Roja atiendan a ese 28% o a ese 34% de niños o a esas 8.000 familias. Pero si el ayuntamiento pone sobre la mesa los servicios sociales, los recursos económicos y las ayudas, seguramente esto. Y vuelvo a decir, prioridad absoluta la política de empleo, que creo que no es la prioridad ni a nivel nacional ni a nivel
regional ni a nivel local. A ver, yo quería también enlazar con una de las cuñas de publicidad que hemos escuchado en este programa. Hablamos del deporte, ¿sí? Yo también quería hablar de eso. Ya que hablamos del deporte, el deporte siempre ha sido integrador. El deporte siempre ha ayudado también y ha educado el deporte. Porque en el deporte nos mezclamos todos, no importa la raza, no importa el color, no importa la etnia, la religión, la orientación sexual. Entonces, sí, hay un programa aquí de deporte, por ejemplo, en Getafe, se está expandiendo, pero debería ser mucho más amplio quizás. O debería llegar mejor a la juventud. Y como decimos, ¿cuántas pistas hay, como comentaba Pedro hace un momento, cuántas pistas hay para jugar al baloncesto o porterías en pocas? Bueno, en las Margaritas ninguna. Aquí en San Isidro tenemos un... Abiertos no hay. Es decir, hay una... hay una aquí en Alonso de Mendoza, otra en Las Molinos, que no... Abiertas no. Tenemos la cuestión, por ejemplo, de la Lóndiga, de esas pistas que se han abierto, que yo sabemos que la Administración ha hecho el esfuerzo para que se abran fines de semana, que hay la mesa vecinal de la Lóndiga lleva pidiendo de tiempo que está abierto permanentemente. Y sabemos, o sea, yo reconozco el esfuerzo que puede suponer para la Administración en cuanto a costes económicos, en cuanto a personal incluso. Aquí Javi Santos lo ha estado explicando, cómo tuvieron que hacer piruetas para poder poner un conserje que estuviera allí, no sé si era los fines de semana o por las tardes, o sea, los horarios que tienen, porque tiene sus limitaciones, pero creo que al final esto es ir un poco más para allá. Es decir, tú explicas el tema de las pistas al aire libre, hay una concepción, y esto viene de los gobiernos de Pedro, de algunas concejalías de deportes que tuvo en su entonces, porque yo entiendo, o sea, como administración, entiendes que, claro, tú haces pistas, desgraciadamente los usamos mal como sociedad, se destrozan, y eso supone un coste económico de ir cambiándolo. Ahora, ¿qué pasa? Que hemos hecho todos grandes polideportivos, no ha pasado solo en Getafe, ha pasado en más sitios, donde al final esos grandes polideportivos son cerrados. Y está muy bien, es decir, el parkour que se hizo, por no hablar de polideportivo si no queréis, el parkour que se hace en la zona del este, llegan X vecinos, yo no voy a poner número, porque había otros vecinos que decían que no molestaban a nadie, que el parkour es una obra que hizo el Partido Popular la legislatura pasada, donde a mí me cuentan vecinos que allí los vecinos no han tenido ninguna molestia. Es un espacio abierto donde los jóvenes van, saltan, hacen sus actividades. Ha habido un par de 2 o 3 caídas graves que han tenido que ir... Bueno, pues a lo mejor se puede pensar en ese tipo de cosas, pero realmente era un sitio donde los jóvenes de una determinada edad, que es donde, digamos, más problemas hay, no son porque hacemos parques infantiles para los niños, porque no para los bebés, pero no para este tipo de edades. Y estaban allí y al final se les ha puesto una valla y se les ha cerrado X horas porque había X vecinos que se han quejado. Es decir, yo creo que siendo eso, que a lo mejor es admisible, que yo no digo que no, pero sí está claro que no existen esos elementos que tú apuntabas en el tema del deporte. Perdona, Mariano, no te quería sí. Acaba con ello. Si es que yo creo que esa es la cuestión, y con el deporte hay otro tema que es fundamental, y os pongo un ejemplo vivido por mí personalmente, para no ponerlo de Getafe, porque en Getafe pasa exactamente lo mismo. Yo he estado durante muchos años entrenando al fútbol, y bueno, durante un tiempo cuando estuve viviendo en Madrid, pues me ofrecieron entrenar un equipo de allí del barrio, y el Colonia Sofío, no sé si sabéis dónde está en el barrio de Usera, hay pegadito toda esa plaza elíptica donde vamos todos, que pasan muchos todos por allí. Pues nada, es una colonia muy chiquitita y tenía un equipo de barrio de los de toda la vida, como los que hemos tenido aquí. Y es un barrio complicado, con inmigración, es un barrio donde siempre ha habido mucha población gitana y donde en los últimos años pues evidentemente mucha población extranjera. Bueno, las circunstancias del deporte marcan esa cuestión que plantea Mariano, es decir, allí había el típico equipo de toda la vida, como ha habido en todo Madrid, en Getafe también los ha habido, cuestiones equipos de barrio, de la típica asociación de vecinos, donde todo el mundo iba a hacer deporte y al coste cero, por no llamarle a -1, ¿vale? Pues porque, bueno, se buscaban la vida, se conseguían, siempre había gente, sobre todo gente que provenía de asociaciones de vecinos de la izquierda de toda la vida, que se le había currado y que conseguían que los bares patrocinaran, un trabajo que ha existido siempre en la sociedad civil. Y era muy curioso porque en los últimos años yo ya he llegado al final, o sea, creo que el club ha llegado a desaparecer y todo, yo llegué al final, estuve entrenando a los más mayores porque me lo ofrecieron y empecé a entrenar rápidamente a los niños porque siempre ha sido mi debilidad y es lo que me gusta. Yo tenía un equipo que formaba que yo era la ONU. O sea, tenía todos los continentes y de todos los países, ¿vale? Y luego estaba la escuela de fútbol que se acaba de formar en los últimos años de Usera, donde todo el mundo llegaba allí, pagaba sus 200, 300 euros al año de costas y donde iban todos los niños, que ahí no había, o sea, para encontrar alguno extranjero era porque era muy bueno o no había ninguno más. O sea, todos los niños de fuera, incluso españoles, circunstancias económicas más complicadas, estaban en el otro equipo. No os digo más, nosotros siempre perdíamos, no voy a negarlo. Para aquellos niños, el día que jugaron contra el otro equipo y conseguimos empatar en un partido de lo más mouriñista, capelista, o sea, ahí defendimos todo, que se dejaron la vida los niños corriendo porque los niños no daban para más, porque sus cualidades, en este caso atléticas, no daban para más. La satisfacción de esos niños, y eso refleja un punto de vista social brutal.
Si en el momento que ese señor, que además era un señor mayor, que lo dejó porque ya tenía el señor 80 y tantos años y ya le dijeron sus hijos que dejara lo del club, lo dejó, esos niños se quedan en la calle. Porque sus circunstancias económicas no les permiten irse a hacer deporte al club, que hoy están todos muy valorados, que van con su bolsita, con su chándal, con ese montón de tonterías, pero que han dividido la sociedad, que han dejado a una serie de gente fuera. Y el deporte, que a eso es lo que iba yo, de esa educación que se forma fuera de tanto del colegio como de la familia, durante muchos años en este municipio y en muchos sitios, por lo menos en los que yo conozco, ha aportado una serie de valores, unas relaciones sociales que hoy el deporte ya no lo pone. Hoy los deportes todos son clubes privados donde además hay que aportar unas condiciones económicas, que yo creo que la administración también ha apoyado, porque a ver, lo del gratis total que muchas veces aquí hemos denunciado, que tampoco era, sí que hay que intentar valorarlo en determinadas circunstancias. Pero hemos ido a la sociedad del consumismo total. El gratis total está mal, pero está mucho peor el que alguien, para hacer deporte, para acceder a la educación, para acceder a la cultura, no puede acceder por recursos económicos. Oiga, mire usted, está bien, no ponga usted gratis total, pero asuma usted la obligación de que ni un solo chaval en Getafe no acceda al deporte, a la cultura, a la salud, a la educación por falta de recursos económicos. Ya está. Entonces ya a mí me valdrá lo de los clubes privados, ¿vale? Porque va el que tiene y el que no tiene. Ahora, en el momento que en la puerta hay un elemento y una barrera en el que pasa solamente el que tiene, a mí no me vale. Sí, por eso lo digo, que yo creo, y esos son temas que cohesionan, que para que casos como este que ha sucedido, cohesionan un montón. Ese equipo de la ONU que tú decías antes y que había de multitud racial de niños de una clase y de otras, empató ese partido y se siguen y ganan, les une, y cuando sean mayores se recordarán que forman parte de un equipo, habrá una relación personal y ahí no habrá diferencias de dónde vienes tú o de dónde has llegado. Esa es la diferencia. Sí, a mí me calienta mucho esto. Me caliento más que el pico de una plancha con estas cosas. No, pero a ver, son circunstancias. Yo lo relacionaba con el tema del empleo, porque por seguir con el caso, pues claro, evidentemente, pues muchos padres que te decían, llegaban allí y te decían, joder, es que yo, pues mi trabajo, o sea, no puedo, la conciliación o sea, estoy buscando trabajo todo el día. Mucha gente, inmigrantes en este caso, pero o sea, yo os digo porque decimos lo de la ONU por resaltarlo, pero es verdad que la mayoría, todos eran nacidos en nuestro país, todos eran españoles, como yo siempre les decía, de aquí no hay nadie, porque entre ellos mismos se ponían ciertos apodos y demás, porque son críos, estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años, o sea, no estamos hablando de otra cosa, pero claro, venía el padre y decía, joder, es que menos mal, pues estando aquí sé que no se me va a ir a otro sitio. Y es que esa labor social ha dejado de existir, por lo menos con el tema del deporte, que es un tema que es muy importante, tanto el tema que se apuntaba de las instalaciones, como ese tema, no es privado porque es verdad que es accesible a todo el mundo, pero evidentemente con unas condiciones y unos precios que claro, evidentemente en las circunstancias de hasta ahora, es verdad que es culpa de nosotros como sociedad en una época boyante, hemos llegado a un momento en el que claro, la barrera de la crisis destroza y parte la sociedad por medio socialmente y ya todo el mundo no tiene acceso a eso. Perdona, Valentín. No, sí, estoy de acuerdo, no. Es que ha mencionado Pedro antes, perdonar por darle un poco de distensión al asunto, ha mencionado el corto de Charlot, y efectivamente para mí, después de tiempos modernos, el mejor corto de Charlot es Charlot de madrugada, que además lo tenéis en YouTube, y ponéis Charlot de madrugada, porque es que son 25 minutos donde no para el tío de hacer cosas terribles, así que ya hemos recomendado el Ética para Amador, pues también, como ha dicho Pedro, el Charlot de madrugada, que está impresionante. Y también insisto, todo lo que ha dicho Pedro, hay muchas veces, Pedro, que hay compañeros míos que me dicen, pero ¿cómo no le das más caña a Pedro? Digo, joder, pero si me pasa por la izquierda siempre, ¿qué quieres que diga? que sí, y 2 huevos duros. ¿No? Entonces, efectivamente, lo que ha dicho Pedro, y además señalar también como un informe reciente de la OCDE, o sea que efectivamente no es ningún medio que se pueda tachar de izquierdoso, donde decía 2 datos que a mí son importantísimos para romper un mito. Decía el informe que el 20% de las personas más ricas de España reciben el 25% total de las ayudas que da el Estado, y que el 20% más pobre de España solo recibe el 10% de las ayudas que da el Estado. Alguien dirá, ¿y eso cómo es? Hombre, pues estamos hablando de digamos, para la gente de arriba, las subvenciones que se le da a los colegios, las subvenciones que se le da a las empresas, las desgravaciones fiscales por no sé qué o por no sé cuánto. Y luego el mismo dato traducido a euros decía que el 10% de la gente más rica de España recibe ayudas al año por valor de al mes por valor de 350 euros, mientras que el 10% de renta
más bajas solo recibe el 41%. Y esto es importante porque esto rompe el mito de que es que las clases bajas son las que viven del Estado, las subsidiadas y todo eso. Y es todo lo contrario. El problema más importante de este país, y yo diría de Europa, en este momento es la desigualdad, pero sobre todo en España, que sabéis que me parece que es el primero o segundo país en desigualdad. Y tenemos que empezar a combatir por ahí, por lo tanto, comparto lo que ha dicho Pedro y además que es un problema importantísimo el de la desigualdad. Pero volviendo al tema de los chicos, por ejemplo, veréis, y ya lo dije yo cuando hablamos del tema de la policía y ahora dice, no, la policía en el colegio, pues me imagino que entonces habremos quitado ya la de los molinos, porque si no se incrementa la plantilla y ahora se ponen los colegios, pues habremos quitado los molinos. Y si mañana hay otro denunciaje en Bercial, quitaremos los policías del colegio y las llevaremos corriendo al Bercial. Y eso no puede ser así. Quiero decir que hay que hacer las dotaciones de policía necesarias, pero en cualquier caso más me ratifico que la policía no es el problema, en que la policía no es el problema, ni tampoco la solución. No es la solución, ni es el problema ni es la solución. Aprovecho para apuntar una cuestión, porque son de las noticias que yo quería comentar hoy, pero que quería que fueran todas juntas, porque incluso en ese dato que apunta muy bien Valentín ahora, en estos días también ha sido noticia, que el sindicato CESID, que es el mayoritario dentro de la policía local, rechazaba, creo que las tareas de conserje que han sido encomendadas también a la policía local, que pues ahora en distintas dependencias pues van a estar la policía local y según el sindicato en este caso, pues la sección sindical, os lo leo, ha rechazado las tareas de conserje encomendadas a la policía local, que publicaban noticias para municipios, para que acudan a abrir y cerrar varias instalaciones municipales. El sindicato ha manifestado en su comunicado su disconformidad absoluta con la encomienda de funciones que el Ayuntamiento de Getafe ha emitido para que efectivos policiales se encarguen de abrir y cerrar los centros sociales de Buenavistas y Molinos, y el Centro Deportivo Buenavista y el circuito de parkour, que yo hablaba antes. Pues ahora le ha tocado a la policía ir a cerrar también este tipo de lugares. Con lo cual, evidentemente, coincidiendo con tu opinión, pues en más sitios ya no se puede estar, cuando además llevamos años escuchando, y lo hemos dicho aquí muchas veces, la falta de plantilla que tiene la policía municipal en este caso. Sí, es solo en el tema, por ejemplo, es curioso, lo que pasa que no sé tampoco cómo se hace, ya digo que mi experiencia, y ya tengo los pelos muy blancos y eso, los pelos de la cabeza, mi experiencia no da para tener una solución para esto. Pero el asunto es que en ningún partido político no hay un acuerdo nacional sobre el tema de ética, comportamientos o sobre el tema de lo que hemos estado hablando. Es curioso porque parece que con las leyes económicas en el mundo económico, las leyes laborales, las leyes incluso quizá dentro de ese nuevo plan de educación que se supone que va a haber, sí que tendría una cabida eso. Pero el problema es que la educación debe ser integral, porque uno de los problemas que habréis visto, a mí me pasa y me fastidia mucho, pero ya renuncio a decir nada porque puede ser peor el problema que la enfermedad. Estos niños que ves destruyendo un mobiliario público o pisando en una consulta médico, saltando sobre los sillones y no sé qué, y cuando alguna vez he dicho algo al niño, pues el padre o la madre enseguida ha venido y dice, oiga, no tiene usted que decirle nada a mi niño, ¿usted quién es? Y entonces el que la sociedad no podamos intervenir, porque ese sería el mejor método y el más natural, el decirle al niño, oiga, usted tal, y el propio padre la próxima vez sería el que tomará la iniciativa, pero es todo lo contrario, oiga, no moleste usted a mi niño. Entonces, todas esas pautas de comportamiento, ¿dónde está escrito eso? ¿En qué manual está? ¿Cómo es que no hacemos ya algo que además se grabe en la conciencia de la gente, no por ley, es decir, no se trata de poner una sanción de 25 euros, sino simplemente porque la gente lo vea como propio, que tiene que haber unos códigos de comportamiento. Decía, y comparto, insisto, Pedro y también Mariano, el tema de que tiene que haber esos campos deportivos, esa cancha de baloncesto integrada en el pueblo. Pero tiene que estar con un cartelito allí que diga esto a las 10 se cierra, y los vecinos tienen que saber que a las 10 los chavales cogen y se van porque saben que es la hora en que tienen que salirse de allí, ¿no? Y por lo tanto, hasta en eso, el tema es, efectivamente, vamos a hacer todas esas cosas que yo digo, y dos huevos duros, pero que eso no rompe con que además el uso tiene que ser un uso responsable, y que el vecino sepa, sí, están jugando ahí, pero ahora a las 10 de la noche pues ya recogen los tendos y no pasa nada y no me van a molestar y voy a dormir perfectamente, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías de el hecho de cuando le dices a un niño está saltando en el sillón, también les pasa a los docentes, la pérdida de autoridad de los docentes. Cuando el docente llama a los padres para comentar alguna conducta del niño o de la niña, los padres regañan al docente, en vez de apoyar en la educación. Entonces se ha perdido también parte de autoridad en cuanto al docente, y lo que dificulta también la educación. Sí, muy importante, Mariano. Sí.
Sí, yo creo que ese es otro de los temas relevantes. Y no quitar bancos de la ciudad, me refiero a los bancos de madera, de verdad. Es que, vamos a ver, banco es un lugar de... Clarísimo, el banco es un lugar de encuentro. Mira, si ya no es para los jóvenes, yo les he hecho el falta. No, pero si es que lo de los espacios son así, es decir, acaba de publicar ahora mismo Noticias para Municipios, publica el castellano en la web de Noticias para Municipios, que han sido adjudicadas las obras de la biblioteca de Getafe Norte, por 107.876 euros. Es decir, hacen falta espacios, pero espacios de esos. O sea, aparte de los bancos, que yo coincido lo de los bancos contigo, Pedro, pero claro, ¿cómo puede un barrio? ¿Cuántos años tiene Getafe Norte? ¿20 años? De barrio, más o menos hecho. Está hecho de los 90. Por encima de los 15 seguro. Claro, ¿cómo puede ser que no tenga una biblioteca? ¿Cómo podemos pretender tener una sociedad que se forme, que vaya al libro? Por cierto, nos acaban de decir por el chat nuestro amigo Juan I que agradece la recomendación y que se lo va a leer el libro de Sabater de Ética Amador que le ha recomendado Valentín. Es decir, claro, es que un barrio de Getafe Norte, ¿cuántos vecinos tiene? Ya no os digo, o sea, ya no hablamos de Molinos de Buenavista con las carencias que tienen. Pero claro, todo este tipo de espacios también tienen que existir para que el vecino, para que el joven pueda acercarse, por ejemplo, al libro. Cuando estamos hablando de situaciones desfavorecidas, que no pedimos, yo creo que no pedimos milagros, pedimos entender eso. Claro, pero vamos a ver, José Luis, ¿por qué, por ejemplo, pongamos un ejemplo que está ahí? ¿Por qué en la calle Madrid no ocurren prácticamente ni asaltos, ni a bancos, ni a tiendas, ni a nada? No hay prácticamente delincuencia, la gente puede pasear. ¿Por qué? Porque hay un uso masivo de esa calle. Entonces, eso, ¿por qué? Hay establecimientos, hay lugar de encuentro, hay esto. Bueno, intentemos que todas las calles en cada parte de la ciudad tengan elementos que haga que se pasee y que se use. Yo siempre he dicho que un comercio pequeño, el comercio de proximidad, que se está cerrando, y se está cerrando porque no hay una política dirigida hacia él. El comercio de proximidad es algo más que un expendedor de productos, es un elemento de referencia al barrio, es un elemento de proximidad, es un elemento de encuentro, porque ahí es esto. Es decir, por lo tanto, tiene vida, y hay una diferencia también incluso al uso, en la diferencia cuando compras. Tú te metes en una gran superficie, coges un carrito, lo llenas, pagas y te vas. A un comercio de proximidad, como te conoce, te dicen, oye, los niños cómo van aprobando, se ha curado el cotipao la abuela. Es decir, hay una situación, eso se está cerrando. Tú pasas por barrios periféricos y hay cientos de locales que o están transformando en viviendas bajas, sí, o por el contrario están cerrando para esto. Bueno, eso es una parte muy importante de la inseguridad, pero también es una parte muy importante de la convivencia, también una parte muy importante de la relación, también es muy importante el uso de la ciudad. Es decir, todo eso tiene que ver. Así es. Yo he estado este fin de semana en Baeza y me ha dado una pena terrible porque Baeza ha tenido una librería impresionante allí, que yo además voy mucho a las librerías locales. La escuché en la radio el otro día, en la cadena SER del domingo, una célebre que le dijeron, oiga, pues póngate un bar dentro para intentar ver si estaba cerrada, porque siempre me gusta en esos sitios ver los libros locales. De hecho me he traído 4 o 5, ¿no? Libros de las cosas de cada sitio. Y nada, y me dio una pena terrible, y es que además está habiendo un proceso de concentración económica donde estáis viendo que están desapareciendo los kioscos de prensa, incluso en los centros comerciales, o sea, están desapareciendo las cosas especializadas, con lo cual al final son los 4 productos que más se venden, que más rentables son para cada gran superficie o tal, y todo el comercio, como dice Pedro, minorista, y todas las cosas que son un poco especiales están desapareciendo, ya las tienes que comprar vía internet, lo cual es un problema muy serio. Y efectivamente yo la verdad es que no tengo, bueno, sí que creo que hay soluciones, y soluciones de izquierda, o sea, pero cuando decía al principio del programa si la crisis había sido, si no había sido, si tal, la crisis está. Pero la crisis está no porque es que llueva y miras así, oye, es que llueve. No, la crisis está porque se está fomentando desde el punto de vista que ese incremento de la desigualdad, ese legislar solo para que ganen los que más tienen y no ayudar a los que menos tienen, esa política continuada que llevamos muchos años con esa política a nivel europeo, a nivel global, esa política es la que está creando esa crisis y que tiene muy difícil solución. Yo, sinceramente, no creo que sea fácil, ni aunque entrara mañana a gobernar no sé quién, pues la prueba es lo que ha pasado en Grecia con Syriza, ¿no? Es decir, que al final, y por eso también yo decía, si os acordáis del Trump, que bueno, tampoco va a ser tan grave, porque tampoco va a poder hacer todas las barbaridades que ha dicho,
¿no? Bueno, Tampoco las va a poner. mírale cómo viene. Y Bueno, además, mira, es una grave cosa por que la todo. diga. Es grave por todo, pero aunque solo fuera, lo digo que ahora está haciendo la cumbre del clima ahí en Marrakech, aunque solo fuera porque él va a desandar el poco avance que había hecho Obama en el tema del clima, solo por eso es una catástrofe ecológica mundial. No, ya lo sé, que sí, que por Claro, pero en eso, coincidiendo plenamente contigo, la realidad es que cuando habláis, la gente de izquierdas, que decís, hay políticas de izquierdas, es decir, yo no digo que sea fácil, ¿eh? No, pero claro, no, en eso estamos todos de acuerdo, no es fácil, pero la realidad, Valentín, yo creo es que el problema es que no existen otro tipo de políticas. No existen políticas alternativas. Esa es mi visión. Bueno, es decir, existen, pero no se practican. Bueno, claro, claro, pero si nadie las pone sobre la mesa, es decir, tú como ciudadano, es decir, cuando la ciudadanía egoísta esta que hemos creado, se ha creado a través de políticas. Y políticas que en su día se habrán definido de la manera que hayan querido. Porque no en todos los sitios ha gobernado el señor Trump ni no sé quién. El señor Trump acaba de llegar el otro día. Es decir, para que el señor Trump se le vote es porque ha habido antes el caldo de cultivo dentro de la sociedad. Es que muchas veces vendemos que el caldo de cultivo de la sociedad, ¿cuántas veces? Lo has dicho tú aquí muchas de los micrófonos. Oye, me gustaría saber a mí cómo llega el Partido Popular a conseguir esos votos. Pero porque hay un trabajo detrás social que siempre se busca culpables. Son los mercados, son los medios de comunicación. Como sociedad, en el hecho vital de cada uno también aportamos, y las políticas distintas que tanto se dicen y que en estos micrófonos se hablan tanto, a la hora de la verdad, ¿dónde están las políticas distintas? ¿En dónde están las políticas distintas? En ningún lado, porque tú puedes proponer cosas cuando estás fuera y te puedes llegar cuando llegas a gobernar, y me lo puedo explicar mejor que nadie Pedro, y no todo es tan sencillo, pero sí se tiene que ver la diferencia. Realmente la diferencia a la hora de la verdad como sociedad no se ve. Me puedo decir que hay casos en los que no les ha dado tiempo, no tengo dudas, o sea, puede ser que haya sucedido también eso, pero realmente la sociedad se va creando con los años, no solo son políticas puntuales, es decir, no es los últimos 4 años de rodillo del Partido Popular ha cambiado muchas leyes, pero no han llegado a cristalizar, es decir, la base social que vuelve a votar al Partido Popular en las últimas elecciones, por poner el ejemplo español, por no irnos atrás, es alguien que ya viene mentalizado con esa cultura un poco más individual, egoísta, no sé qué, pero esto viene generado de antes. Es decir, la gente no nace así en el mismo día. Es decir, la gente va evolucionando porque a lo mejor lo que se les ha propuesto por otro lado no lo han visto. No sé si me explico. No, totalmente. Yo creo... lo comparto. O sea, esto no es un tema de 2 días. Esto es un tema que nació en la política. Nació antes primero en la mente de unos cuantos economistas de lo que se llama el neoliberalismo, pero luego lo pusieron en práctica desde Reagan y Thatcher y tal, y desde ahí hasta ahora no ha habido un punto de inflexión ni nadie con más o menos esto que haya hecho una inflexión sobre esas políticas. Entonces se va agudizando y se va incrementando cada vez más esa desigualdad y ese legislar en un sentido, porque es que es el problema. Desde luego, bueno, pues comparto con lo de Reagan te refieres a ese señor que decía que el Estado era parte del problema, no de la solución, pero creó una deuda brutal invirtiendo todo en la guerra de la galaxia, donde un montón de gente se hizo muy rica invirtiendo en armas tecnológicas, en armas nucleares, y lo que hizo fue todo lo contrario, fue crecer al Estado, pero claro, al Estado que le interesaba a él, al de los negocios. No, es que pero ese argumento no se ha ido contra él, o sea, se ha ido... esa es una de las contradicciones Pero yo creo también que tiene que ver... el propio sistema, que dice, no, el Estado no me hace falta, pero luego el Estado, cuando hay una crisis bancaria, se gasta todo el dinero en los bancos y no en la gente, y cuando hace falta construir carreteras, se construyen carreteras, pero si tienen pérdida, digo, no te preocupes que yo me hago cargo. Según sea donde sean. Claro. No, pues yo creo que tiene que ver también mucho cómo se legisla. En América, que es un país como muy libre y como muy esto, hay muy poca legislación. América es un continente, ¿eh? Claro, no nos confundamos. Sí, pero América es un continente. Sí, pero digo en cuanto a lo que, para referirnos a América del Norte, para que son 3 países. A México, Estados Unidos y Canadá. Para que nuestro claro, se pueda esto, es decir, o Estados Unidos, como queramos, y lo que vamos es que no hay esto. Y por ejemplo, pues tú dices, el tema de las armas, pues el tema de las armas está sin legislar. El tema de las relaciones, el tema de la homosexualidad, la homofobia, está sin legislar. Es decir, esto, aquí en España es muy difícil, salvo elementos puntuales. Ya ha habido, me parece que ha sido 189, decía la semana pasada, de agresiones en Madrid a parejas, es decir, pero ya es o a unas horas fuera de horario de norma, o aprovechando la situación de la soledad, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se ve mal.
Ya, la sociedad ha asumido el directo. Entonces, a mí me parece... Sí, no, yo coincido contigo, y eso va gracias a la legislación. Es Claro, decir, hay que legislar. hay dos ejemplos fundamentales en este país, y lo has puesto. Uno es el del matrimonio homosexual, que es fundamental, es decir, en este país... pero si tú lo dices hace 20 años te matan. Hace 20 años te matan. Pero has dicho una cosa que me parece muy importante solo para... al final llegaríamos tú y yo a un acuerdo seguro. Que has dicho... No creo. Sí. No, sí, porque la gente razonable al final llega... Cuando razona llega a las mismas conclusiones. Sí, pero es que tú eres muy difícil de razonar, por él sí creo. Muy bueno, Pedro, muy bueno. Sí, señor, eso es un zasca que se llama ahora en internet. Zasca. Joder, qué zasca ha dado Pedro a Valentín. Muy bien. No, pero lo asumo. No, muy bien. Decía, es que has dicho, y eso se hace gracias a la legislación. Y yo digo, no, justo al revés. Primero hay una lucha de los homosexuales por defender sus derechos, entiéndeme, sus sacrificios, sí, pero luego, el cambio con la sociedad se hace en el momento que tú llegas y te plantas, porque tú te plantas en este caso como clase política y dices, esto yo lo tengo que hacer. Es el episodio... Al político hay que empujarle, pero ese y el del fumar, el de fumar, si lo quieres ver, el de fumar, hasta que no se ha cortado, todavía sigue gente quejándose porque pero se ha cortado seguramente porque ya era un sentimiento que la gente decía, joder, es que entras aquí, no hay quien esté. Yo me acuerdo una vez en el AVE y dije, joder, es que aquí no hay quien respire. Bueno, no es una decisión cortante, pero es el punto básico para hacer el clic y cambiar. Perdona solo un segundo. Mariano, sé que solo un segundo. Es que es importante, es al revés. O sea, los derechos primero se suelen conquistar en la razón. Y eso, por ejemplo, el ejemplo de Rosa Parks, que fue aquella que no se quiso levantar en el asiento de autobús y que fue un poco el detonante de la consecución de los derechos. Tampoco es un hecho aislado. Esos hechos aislados generalmente, si no tienen un caldo de cultivo, en aquel momento ya había protesta de los negros, ya estaban las escuelas evangélicas de los negros luchando por esos derechos, fue el germen en fin, que esos actos tienen que caer en que existe caldo de cultivo, y al final yo diría que es al revés. Al final es la ley, es decir, la ley es la que sanciona lo que la gente quiere. Sí, pero sin la ley no se da el paso. Yo a lo que quiero referir es que pero es que leyes sin soporte de la gente al final no valen para nada y se hunden. Sí, pero el soporte siempre va a ser de una parte, porque el tema social no se cambia, no podemos convencer a todos. ¿Cuándo damos el paso? Es decir, a todos no. Cuando el otro lado, la parte, si queréis, religiosa, por no hablar siempre de partidos políticos, deja de oponerse cuando se da cuenta que la sociedad ya está implantado y que la sociedad ¿por qué no se ha anulado la ley de matrimonio sexual en España? Porque es imposible anularla. A ver, con respecto a ese tema, y no solo al matrimonio homosexual de personas entre el mismo sexo. Yo creo que el tabaco, por no poner el mismo, creo que el tabaco es otra cuestión también muy social. Las dos cosas. Puede darse que la ley, porque las leyes salen por parte de una minoría, la ley eduque, o puede ser que socialmente se reclame la ley o se haga la ley. Pero no siempre que haya ley ayuda. Muchas veces una ausencia de ley puede ser más beneficioso que una ley restrictiva. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y con el tema del matrimonio homosexual, muchas veces nos hemos quejado incluso del colectivo de por qué el Tribunal Constitucional no fallaba antes. Este fin de semana estuve en unos encuentros estatales al respecto, bueno, no del LGBTI en general, LGTBIQ. Y estuvimos... Bueno, seguir poniendo letras va a ser un infierno. Y llegamos a un debate muy importante y que yo mismo no me lo había planteado. Quizás el Tribunal Constitucional no falló antes a propósito. ¿Por qué no falló antes a propósito? Porque si el Tribunal Constitucional quiere, falla el día siguiente. Lo hemos visto que ha fallado en el momento con casos de Cataluña o con algún tema. Pero ¿qué pasaba si el matrimonio igualitario estaba en ese momento y el Tribunal Constitucional fallaba en el momento? Todavía no estaba tan instaurado en la sociedad. En cambio, si tardó 9 años en fallar, ¿qué pasó? Ya había un montón de matrimonios. Ya la gente lo veía como algo más naturalizado. Entonces, en ese momento nadie dudaba que su fallo tenía que ser en ese sentido. Y solo venía a reforzar una situación. De la otra manera, parecía más o una imposición, o incluso podía fallar en contra, y los 4 o 5 que se habían casado eran 4 o 5 parejas aisladas de una ley. Ha pasado en Argentina, hubo varias leyes de divorcio. Bueno, realmente eran de matrimonio civil que incluían el divorcio. Una a principios del 900. Se han divorciado ahí 5 o 10 parejas. Otra en los 70, que también duró 2 meses. Claro, luego tú ponías estado civil divorciado. Ah, tú eres fruto de la ley de tal día.
hasta el 85 que llegó en Argentina la ley de matrimonio civil que permitía el divorcio vincular, eran casos aislados. En cambio, de esta manera, si tardó tanto en fallar, es también para la instauración. La ley ayuda a la instauración de un hecho. Una ley normalmente viene apoyada por una minoría. Hay muchas que sí pueden ser de la mayoría, pero estas que son de cambios radicales, cambios tan drásticos en una sociedad, la misma de no fumar, no estaba toda la sociedad de acuerdo en que no se fumara. No. Pero no. De hecho, yo he ido a bares y se sigue fumando. Pero si no mentamos, que hay muchos bares que se sigue fumando. Sí, dentro. Sí, quedan todavía algunos. Entonces, algunos, muchos no, algunos. Mira, yo estaba en Marbella este fin de semana y en los 2 bares que estuve, en 3 bares estuve y en 2 se fumaba dentro. Joder, y nadie decía nada. ¿A qué sitios vas? No, pero después no. ¿Sabes por qué fumaban? Porque hubo quejas de los vecinos del barrio de que fumaban en la calle. Que fumaban en la calle, hacían mucho ruido, entonces la policía les terminó diciendo que mientras no hagan mucha movida no iban a hacer nada. Otros que querían que quitásemos los bancos. Tolerancia cero. Bueno, son -5 y hoy sí que no puedo dejar nada más porque, como os decía, esta mañana tenemos una mañana de radio muy interesante y muy amena, con lo cual nosotros... este programa es el que más escucha los oyentes. El que más gusta, ya nos lo dice nuestro grupo de fans. Pero pues hay que cortarlo para que quede para el miércoles. Ayer vine, me colé en la tertulia de ayer y ya me dijeron, pero vas a venir también los martes. Y dice, no, me dijeron, bueno, tú solo los miércoles, aunque vengan los miércoles el resto de días me da igual. Y digo, bueno, vale, pues nada. Así que nada. Oye, de todas formas, muchas gracias. Hay una cosa, gracias a que alguien dijo que el contrato era por 4 años, pero revisable cada año, eso que parecía que no tiene ninguna importancia se ha tenido en cuenta y se ha fallado a favor. Lo digo porque a veces cuando dicen el culpable fue Pedro, y yo digo absolutamente, pero también de lo que escribe. Hoy te dejo, y además pillar al final, además cuando ya no puedo decir nada. No puedo decir nada, que además que no quiero ya hablar del temita, voy a dejarlo por lo menos unos cuantos días más, que estamos muy contentos de que no tengamos que pagarle nada al Getafe Club de Fútbol. Bueno, a lo que íbamos. Ahora a las 11 empieza el programa, que a partir de ahora vais a poder escuchar en Getafe Radio, de la Asamblea Ciudadana de Getafe, que van a hablar un tema, bueno, creo que tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando aquí esta mañana, el tema de los ninis en nuestro país, que va a ser un tema muy interesante. Nada, en 2 o 3 minutos tenéis aquí a Paco Poveda y al resto de gente de la Asamblea Ciudadana, que seguro siempre hace unos programas muy interesantes y que os recomiendo que escuchéis. Y luego, a partir de las 12, otra de las peticiones que siempre lleva haciendo Pedro Castro hace mucho tiempo aquí en Getafe Radio, y es acercar la Universidad Carlos III a Getafe. Y entonces, a partir de ahora, una vez al mes, van a estar aquí alumnos de la Universidad Carlos III intentando contarnos a los vecinos de Getafe qué se hace en la universidad. El programa se llama Sin Distancia, empieza hoy, lo hacen alumnos de la Universidad Carlos III, y a partir de las 12, de 12 a 1, lo podréis escuchar hoy miércoles, y a partir de ahora, pues una vez al mes, los jóvenes de la Carlos III vendrán a contarnos qué cosas hacen en la universidad, para que los vecinos de Getafe, que tantas veces aquí algunos presumen mucho de tener universidad, pero algunos no sabemos ni lo que pasa allí dentro. Así que venga, pues a partir de las 12, Sin Distancia, el estreno de esta mañana aquí en Getafe Radio, y nosotros pues volvemos mañana. Getafe despierta mañana otra vez aquí a las 10 a seguir hablando de actualidad en nuestro municipio. Muchas gracias a los tres por haber estado. Muchas gracias. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.